¿Cómo lo hicimos? Recurriendo a expertos en diversas disciplinas, que raramente, si es que alguna vez lo hacen, hablan entre sí. Ninguno de ellos suscribe totalmente nuestro enfoque de la historia, pero muchos poseen piezas fundamentales del rompecabezas y lo que ha surgido supondrá un reto aún para los más escépticos. Pero antes de mostrarles las evidencias, narremos la historia, desde el principio. Otros hallazgos paralelos realizados por los arqueólogos. Se descubrieron tabletas con relatos sumerios y asirios primitivos a mediados del siglo XIX. En 1872, George Smith encontró en el Museo Británico tabletas que él había reunido juntando fragmentos rotos, y se quedó atónito al ver que narraban una catástrofe natural similar. El arqueólogo George Smith utilizaba el Museo Británico como lugar de investigación. La composición y descifrado de las tabletas de arcilla halladas muchos años antes en Mesopotamia se convirtió en una obsesión para Smith, en la labor de su vida, una labor para Sísifo. Las tabletas están en escritura cuneiforme. Unas 70.000 esperaban a George Smith. Uno de los textos, parte de la epopeya de Gilgamesh, hablaba de una gran inundación y de un gran héroe al que Dios había salvado ordenándole que construyese un barco para él y su familia. ¿No era el relato bíblico la única versión de los hechos? ¿No era el relato sobre Noé y el diluvio la primera narración de la catástrofe? Smith se quedó atónito al descubrir que el relato bíblico coincidía con los mesopotámicos más antiguos, a veces palabra por palabra. La densa y compleja inscripción del poema de Gilgamesh. Solo se ha descifrado una parte de él. Los expertos siguen trabajando en él actualmente. Es una tarea ardua. A menudo solo quedan fragmentos de las tabletas de arcilla. En él se habla de una enorme inundación enviada por los dioses de Mesopotamia para acabar con la maldad de los hombres, y que solo uno de ellos se salvó. Se trataba de Utanapisti, que posteriormente se plasmará como Noé en los escritos del Antiguo Testamento. Se trata de un claro paralelismo literario. Este pequeño fragmento, relativamente modesto, que puede asociarse a esa época, también habla de la construcción del arca. Habla sobre el calafateado de esa arca, con pez y cuerdas para darle solidez, y menciona la clase de herramientas del que se encarga, entre otras cosas, de preparar la pez, y del que aquí se dice Sharu Nashi Kupra, el rico tiene preparada la pez. La historia de Noé estaba, tal como demuestran las referencias mesopotámicas, muy extendida por Oriente en la antigüedad. Cerca de la antigua ciudad de Sipar, en el Irak actual, los arqueólogos hallaron el que puede ser el mapa más antiguo del mundo, grabado en arcilla. Es un disco con extraños signos y marcas grabados, en cuyo medio aparece el Éufrates con un puente que lo cruza. Este mapa da una idea muy aproximada del mundo conocido por entonces. En cualquier caso, así podemos interpretarlo. En cierto modo tiene relación con nuestra investigación, porque el babilónico Noé, como también lo llamamos, además de Utanapisti, aparece mencionado en este texto. La leyenda de Noé no aparece solo en la Biblia. La historia del arca y del diluvio que castigó a la humanidad forma parte del folclore de varios países. ¿Es menos creíble la Biblia porque la historia fuese relatada por otros pueblos?
No puede negarse que la Biblia es más reciente que los mitos babilónicos o también que los textos egipcios. La cultura no se inventó en Israel. La cuna de la cultura está en el curso de los grandes ríos, el Nilo, el Éufrates y el Tigris. Y la Biblia es un fruto cultural relativamente posterior, una consecuencia de la historia religiosa y cultural de Oriente Próximo. En el noroeste de Anatolia el clima puede ser duro y tormentoso. El tiempo puede cambiar de repente. Vientos imprevisibles barren el entorno y surgen violentas tormentas de la nada. En cuestión de minutos las tempestades azotan como si fuese el día del juicio final. El cielo se torna apocalíptico. Estallan truenos y relámpagos. Y la fuerte lluvia cae incesante. El agua cae del cielo a torrentes. Debieron de ser imágenes como estas las que los autores de la Biblia tenían en mente cuando describieron el diluvio. Y probablemente recordaban el embate de las olas cuando la tierra cedió en el Bósforo. Se abrieron las cataratas del cielo, se rompieron todas las fuentes del abismo, llovió durante 40 días y 40 noches seguidas. El arca flotaba libre sobre las olas. Las aguas permanecieron sobre la tierra 150 días. El 17º día del 7º mes, el arca se detuvo sobre los montes de Ararat. Así lo narra la Biblia. Si no tenía éxito ahora, todo habría sido en vano. En una grieta del glaciar hicieron un descubrimiento crucial. Aseguró su cuerda arriba y luego descendió. Pensé para mis adentros, si se cae por la grieta del glaciar y no logra salir, aparte de su hijo, ¿quién le espera arriba? Y cada vez que veo esta parte de la película que yo mismo grabé, me digo, si hubiese dado un solo paso en falso y si hubiese caído por la grieta, ¿qué habría sido de mí? Del hilo del fondo de la grieta, Fernand Navarra extrajo un trozo de madera. Su hijo le había lanzado una cuerda, y cuando llega arriba, Fernand sube a la superficie la pieza, mientras Rafael lo filma todo con la cámara. La pieza parecía una tabla. Pero, ¿por qué la cortó en trozos? Había una tropa de soldados turcos que quería interceptarnos, y 4 de ellos nos esperaban abajo. Imagínese que llegamos con aquella tabla, la ven y nos dicen, ¿la han encontrado allá arriba? Hace tiempo que la buscamos. Medía sobre 1,5 metros de largo. Tuvimos que cortarla de modo que nos cupiese en la mochila. La prueba del carbono 14 dio una antigüedad de 4.900 años. Le juro que deseé más que nada que aquella madera fuese del arca. Subieron y elevaron el arca cada vez más sobre la tierra. Todo lo que respiraba en la tierra murió. Noé abrió la ventana del arca y echó a volar una paloma para ver si las aguas habían descendido. Así describe la Biblia el fin del cataclismo, pero no da detalle alguno sobre sus consecuencias. ¿Cuáles habrían sido? Los pobladores de la zona se verían desplazados por la crecida. Habría habido una diáspora, una dispersión, hacia Europa por el oeste, hacia Asia y los ríos Don y Ural, al este del Cáucaso, por el sur a través de Turquía, quizás hasta Mesopotamia e incluso el oeste de China. ¿Provocó la crecida una migración gigantesca que se extendió en todas direcciones? Ese éxodo o diáspora es un hecho plasmado en la mitología y de los relatos asirios y sumerios de Oriente Próximo y Mesopotamia
pasó al relato sobre Noé del Antiguo Testamento. El fin del diluvio universal como inicio de la población del mundo. La Biblia dice que Dios selló su alianza con Noé haciendo aparecer un arco iris. Los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. En ellos perdura el recuerdo de las grandes migraciones. Los descendientes de Cam son los africanos, los egipcios, los etíopes, los libios. Los descendientes de Jafet están más bien al norte, en Siria, Arabia, Asia Menor y Grecia. Y Sem fue el predecesor de los pobladores de Palestina. Por tanto, en cierto modo, también fue el primer padre. De este modo se trata de ordenar un poco la población mundial y entender cómo todos los pueblos conocidos están relacionados con Noé, el primer padre. El diluvio universal no pertenece solo al mundo del mito, la leyenda o la religión. Fue un hecho completamente real. Según los datos conocidos hoy, el antiguo drama puede evaluarse de nuevo. Tal vez, el desastre natural ocurrido hace 7.500 años en Anatolia Oriental ya no sea uno de los misterios sin resolver de la Biblia. Vespasiano, usted ve los documentos gráficos bajo relieve plasmado sobre los utensilios que sacaron de la ciudad santa de Jerusalén, del templo de Salomón, en la tierra de Judá, tierra de Israel. Esto es público y notorio. Simplemente vaya a una agencia de viaje y cómprese un pasaje de ida y de vuelta a Italia y vaya a Roma, la capital, y diríjase al arco de Tito Flavio Vespasiano y en la parte interna vea el bajorrelieve del arco de Tito, cómo se llevaban ellos los utensilios del templo de Salomón, de la tierra de Judá, que ellos habían sacado cuando derrotaron a los judíos en la batalla contra Judá. El arco de Tito es una prueba contundente que las tierras de Canaán son de Israel y no de los palestinos. Inscripción del arco. En Juan 19:22, Pilato dijo: lo que he escrito, he escrito. Esto exactamente fue lo que hizo Tito Flavio Vespasiano. Puso una inscripción en el arco en la parte superior en latín. El motivo por la cual es el arco de victoria de Tito Flavio Vespasiano. Y aquí queda la evidencia que los utensilios que ellos llevaron a Roma pertenecen a los judíos de la tierra de Judá, de la tierra de Israel. En otras palabras, se convierte en este arco en un testimonio viviente de la propiedad de la tierra de Judá. Aquí vemos el arco de Tito y al lado observamos el Coliseo de Roma. Este es el Coliseo de Roma. Ahí se encontraba el Foro Romano, plaza donde se trataban en Roma los asuntos públicos, sitio donde los tribunales juzgan las causas. División del Imperio Romano a la muerte de Teodosio. El Imperio Romano se dividió en dos partes. El Imperio Romano Occidental, de color amarillo, cuya capital era Roma, y el Imperio Romano Oriental, cuya capital era Bizancio, Constantinopla, de color rojo.
Aquí vemos desde un satélite la parte tricontinental de Europa, Asia y África, teniendo al mar Mediterráneo como su centro, el corazón de ellos. En la última secuencia de una famosa película, La perdida Arca de la Alianza, la caja que en tiempos concluyera los 10 mandamientos, queda en la última secuencia de una famosa película, La perdida Arca de la Alianza, la caja que en tiempos contuviera los 10 mandamientos. El Ministerio Despertat de la Iglesia presenta el Apocalipsis. Tema: el Bereshit, la marca de la bestia, por el evangelista profeta Marco Andrade. Ahora sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Salmo 90, versículo 17. El Apocalipsis, la bestia que se levanta del mar, la Unión Europea, el Anticristo, la bestia que se levanta de la tierra, el Vaticano, el falso profeta. ¿Qué es un microchip? Inyección Bereshit 666, Estado Económico Europeo. La Unión Europea es lo mismo que Espacio Económico Europeo o lo mismo que Estado Económico Europeo. La Biblia dice, o el nombre de la bestia. Resulta que el nombre de la bestia son estos tres nombres: la Unión Europea, Espacio Económico Europeo, o lo que es lo mismo, Estado Económico Europeo. Si nosotros agarramos el nombre de Estado Económico Europeo y le sacamos las siglas, observe este detalle. La palabra Estado, la primera letra es E. La palabra económico, la primera letra es E. La palabra europeo, la primera letra es E. Las siglas sería E. Pero si nosotros buscamos en el alfabeto latín el lugar que ocupa la letra E, vamos a observar lo siguiente. La A sería el número 1, la B sería el número 2, la C sería el número 3, la Ch sería el número 4, la D sería el número 5 y la E sería el número 6. Si la sigla es E, y la E vale 6, el número entonces es 666. La marca se origina cuando la persona se coloca o inyecta el Bereshit. O sea que cuando una persona se implanta o incrusta o se inserta un Bereshit, le queda una marca. El nombre de la bestia es la Unión Europea, pero también se llama Espacio Económico Europeo o Estado Económico Europeo. Y también se llama EEE, que son sus siglas.
Y el número sería 666, que es el resultado de la sigla EEE. Observe el símbolo del euro. Es una E, pero a la vez tiene como 3 E. La primera sería la media luna. La otra sería la primera raya en el centro y la otra sería la segunda raya en el centro. Serían 3 E. La media luna es una E. La primera raya que atraviesa en el centro es la segunda E y la segunda raya que atraviesa el centro es la tercera E. ¿Y cuál es el número? 666. El número de su nombre ya sabemos que es 666. Todo aquel que adore la bestia y le haga imagen y se deja marcar en la mano derecha o en la frente, pierde su salvación. La bestia que se levanta de la tierra es la que se va a encargar de implantar el Berichí en todas las naciones del mundo. Este control mundial viene del Vaticano con el próximo Papa y el ecumenismo. En esta foto satelital podemos observar a Italia en el lado de Europa y vemos en el círculo rojo Roma y el sitio donde se encuentra ubicado el Vaticano. En esta foto estamos viendo ya la sede del Vaticano desde vía satélite. Aquí podemos observar el territorio que ellos gobiernan, porque ese es un gobierno, la sede del Vaticano, y es aproximadamente 1 hectárea. Esta foto nos presenta la Plaza Mayor del Vaticano. Aquí vemos las personas haciendo cola para entrar en ella y también las que salen. Aquí se ve la sede del Vaticano y parte de la ciudad de Roma, que es la capital de Italia. Estos son los papas que han pasado últimamente por la sede del Vaticano. Este es Carlo Bottila, que viene de Polonia y que él ya murió. Este es Joseph Ratzinger, el que renunció. La expresión de su rostro es bastante fuerte. Saque usted su propia conclusión. Él dice que la Inquisición fue un progreso. La Inquisición fue la persecución más atroz que hizo la Iglesia Católica contra los cristianos. Mataban a los cristianos porque no seguían la doctrina de ellos. Los agarraban y los echaban en las hogueras y los quemaban vivos. A otros le mutilaban las manos. A otros le agarraban y le cortaban la lengua. A otros los despedazaban. En pedacitos les quitaban las manos, los brazos, los decapitaban. Y a otras, como el caso de las mujeres, le cortaban los senos. Le hacían toda clase horripilante de maldad contra el ser humano. Tanto llegó la maldad de ellos que agarraban un gato vivo y se lo metían dentro del vientre de la mujer, la abrían, le metían el gato y se lo cerraban. Y cuando se despertaba esa persona y el gato también, que estaba anestesiado, se despertaba, ese animal comenzaba a rasgar de adentro hacia afuera, buscando la salida, trayendo una muerte horrible, nunca visto por los hombres. Y este caballero dice, Joseph Ratzinger, la Inquisición fue un progreso. ¿Qué le parece? En vez de pedir perdón por la maldad que se había hecho contra el ser humano, él dice que la Inquisición fue un progreso. ¿Qué le parece? El mundo está al revés.
La gente está con la cabeza para abajo y con los pies para arriba. O sea, a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. En el día de la misa de San Angelo, cuando él iba a empezar la misa, que dura como 2 horas, dijo que él renunciaba al Vaticano como papa, pero que después de la misa haría la explicación tiempo suficiente para venir la televisión, la radio y la prensa para grabar lo que él iba a decir. Mientras la radio, la prensa y la televisión está pendiente que él termine la misa para grabar la explicación que él daría por la renuncia que estaba haciendo con respecto al Vaticano. Cuando en ese momento todas las cámaras están filmando hacia el Vaticano, de repente cae del cielo un rayo sobre toda la cúpula del Vaticano. Las cámaras fotográficas y de video logran plasmar de una manera clara y perfecta la caída del rayo sobre la cúpula de San Pedro. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué explicación podemos dar sobre esto? En la Biblia, en Lucas 10:18, dice la palabra de Dios: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Qué fue lo que cayó en ese rayo sobre la cúpula del Vaticano? El gran principado del falso profeta que va a entrar en el próximo Papa. ¿Y cómo sabemos nosotros que eso es verdad? Porque él va a tratar de presentarse como un cordero, pero que realmente habla como un dragón. Tiene que tener este ícono, es de otra tierra, porque la Biblia le llama la bestia que se levanta de la tierra. En su personalidad va a presentar la característica del deseo de construir el templo de Salomón. Va a querer ir a Israel y va a tratar de facilitar que se construya el templo de Salomón. Se proyectará como un cordero y hará todo lo posible de presentar esta característica. El Vaticano. El nuevo Papa, Jorge Bergoglio, fue el arzobispo de Buenos Aires. Lo último, por primera vez un cardenal latinoamericano es elegido Papa. El Papa es argentino. Por primera vez un Papa es de otra tierra. Argentina, Suramérica. Por eso la Biblia dice, la bestia que se levanta de la tierra. 1492. Cristóbal Colón descubre el Nuevo Mundo. Cuando Cristóbal Colón salió de España con la Niña, la Pinta y la Santa María en su expedición, y viendo él que no conseguían tierra, lo iban a matar. Esto originó que él mandó a Rodrigo de Triana que se pusiera en lo más alto para ver si divisaba tierra a lo lejos, porque le habían dado un plazo para matarlo. Rodrigo de Triana pronunció unas palabras que son clave importante. Cuando Rodrigo de Triana divisó tierra desde lo lejos, Rodrigo de Triana llamó a este nuevo mundo tierra, 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 al continente que hoy se conoce como América. Cardenal Bergoglio adopta el nombre de Francisco para su papado. Las primeras palabras que se le dijo a este continente fue tierra, tierra, tierra.
esto es muy importante. Estas son palabras de un gran contenido espiritual. La Biblia dice, la bestia que se levanta de la tierra. En otras palabras, un papa que van a elegir en el lugar que se le llamó tierra, tierra, tierra. La Biblia dice que la bestia que se levanta de la tierra es un gran perseguidor del pueblo de Dios. Y por primera vez el Vaticano elige un papa jesuita. Los jesuitas son entrenados por el Vaticano para perseguir a sus adversarios hasta la muerte. La clave de todo esto es que por primera vez el Vaticano elige un papa de otra tierra. Y para rematar, jesuita, que ellos le llaman Papa Negro. Los jesuitas internamente, ellos eligen un papa, aparte del papa que nombran mundial, ellos eligen un papa y le llaman Papa Negro. Ahora, este es jesuita, es el papa de ellos y es el papa mundial. O sea, es un papa negro, aunque su piel sea blanca. Y además es ecuménico, que profesa que cuando en un púlpito se levanta un pastor evangélico, también puede pararse un cura a hablar desde ese mismo púlpito, como también un rabino o de otra religión. Y también acepta el matrimonio de hombre con hombre y mujer con mujer. El anticristo y el falso profeta. En la Biblia, en Apocalipsis capítulo 13, desde el versículo 12 al 15, dice de la siguiente manera: y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. La Biblia nos indica que el falso profeta recibe todo poder y autoridad en la presencia del anticristo. Todo papa que se siente en el Vaticano es un falso profeta. Todo presidente que se sienta en la Comisión Europea y lo que se sienta en el Consejo Europeo son anticristo. En la Biblia, en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, desde el versículo 9 al 12, dice: inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. El falso profeta hará grandes señales y prodigios para engañar a las personas, para que se dejen marcar en la mano derecha o en la frente, para que adoren a la bestia y le hagan imagen. En la Biblia, en Apocalipsis capítulo 17, desde el versículo 3 al 6, dice la palabra de Dios:
Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. La bestia escarlata que lleva a la mujer es justamente la Unión Europea, en la cual el que manda sobre la Unión Europea es el anticristo. Y la mujer que va sobre la bestia escarlata, vestida de oro, de piedras preciosas y con un cáliz en la mano, esa es el Vaticano, o sea, el Papa que se monta en la silla del Vaticano. La bestia representa conjuntamente a la Unión Europea con el anticristo, su gobernante. La mujer representa al Vaticano conjuntamente con el Papa que se sienta en la silla. Todo aquel que se siente en la Unión Europea es anticristo. Todo aquel que se siente en la silla del Vaticano es falso profeta. El falso profeta tiene un pensamiento muy arraigado en su corazón, el de sentarse en el templo de Salomón como el sumo sacerdote. Ese deseo lo va a llevar a él a Israel, justamente a Jerusalén, y a congraciarse con el presidente y con todo su ministro y con todas aquellas personas judías, para caerle en gracia y para incentivarlos a ellos a que construyan el templo de Salomón. Porque ese es su propósito, que los judíos construyan el templo para él luego meterse dentro del templo como el sumo sacerdote. Para poder entender la marca de la bestia es necesario profundizar todos estos temas para llegar a su raíz, a la parte más importante de todo. Por eso es necesario conocer bien lo que es la Unión Europea y cómo se ha organizado poco a poco. Es fundamental que todos nosotros sepamos lo que ocurre dentro del Vaticano constantemente. ¿Quiénes son los que están siendo establecidos como papas en la silla del Vaticano? El anticristo y el falso profeta tienen que cumplir su misión establecida por la Sagrada Escritura. El anticristo para gobernar todo el planeta Tierra. El falso profeta para meterse en el templo de Salomón y decir que él es el sumo sacerdote. Luego desde ahí, él va a decir que este personaje que va a ser el presidente mundial, él es el Cristo y que lo adore. Acuérdense que el falso profeta es el que va a mandar a colocarse a las personas el Berichi. Tenemos que escudriñar profundamente sobre Israel, cómo se organizó, cómo se formó, cómo se estableció de nuevo como nación. Porque ella representa el reloj divino de la tierra, el holocausto judío. Vamos a ver un poco de la historia de Israel para tener un concepto claro sobre el Apocalipsis. David Ben-Gurión y los miembros del Consejo Nacional de Israel el 14 de mayo de 1948. El actual territorio de Israel ha sido devastado numerosas veces a lo largo de la historia. Entre los pueblos que lo invadieron se cuentan
asirios, babilonios, persas, macedonios, ptolomeos, seleucidas, romanos, mamelucos y otomanos. En 1917, Gran Bretaña se comprometió a respaldar la creación del Hogar Nacional Judío, iniciativa que se materializó en 1948 con la proclamación del Estado de Israel. El 21 de julio de 1891, el movimiento sionista en Boston, Massachusetts, Estados Unidos, desplegó por vez primera una bandera que estuvo inspirada en el tallí o taliz del sagrado manto de oración israelita. Dicha bandera era blanca con franjas azules, en cuyo centro aparecía el antiguo escudo de David, llamado después erróneamente Estrella de David. El mismo diseño fue adoptado como emblema sionista y el 12 de noviembre de 1948 fue aceptado y confirmado por el Estado de Israel. El escudo. La autoridad suprema reside en la Asamblea Knesset, formada por 120 miembros elegidos cada 4 años por sufragio universal. El poder ejecutivo es ejercido por el primer ministro y su gabinete. El presidente jefe constitucional del Estado es elegido cada 5 años por la Asamblea. Esta es la bandera de Israel. Desde el momento en que Israel fue establecida como nación, se levantó la guerra árabe versus israelí. Los países árabes y otras naciones, como el caso del Líbano, Siria, Jordania, Irak, Egipto, Irán, que son persas, Libia, Turquía, que son turcos, se han levantado contra la nación de Israel, inclusive Arabia Saudita y todos los Emiratos Árabes. Han hecho una coalición contra la nación de Israel y la han querido destruir, porque ellos dicen que Israel no es dueña de la tierra. Pero nosotros vamos a demostrar que Israel es la verdadera dueña de esa tierra en la cual ella habita. Los palestinos se abrogan de que ellos son dueños de toda esa tierra y le han cambiado el nombre de tierra de Israel y le han llamado la tierra de Palestina, cosa en la cual la historia no habla de esa manera. Vamos a demostrar que los palestinos tienen una posesión de tierra, pero demasiado pequeña, que es lo que se llama la Franja de Gaza, pero no toda la tierra de Israel. Una vez hubieron entrado los israelitas en Canaán, cada tribu recibió un área en la que asentarse, generalmente al oeste del río Jordán. La tribu de Leví no recibió tierra, sino que obtuvo varias ciudades en las que instalarse. También se designaron 6 ciudades de refugio. Tras la muerte de Josué, jueces como Ahod, Gedeón y Sansón acaudillaron a los israelitas contra los filisteos y otros enemigos. Esto lo encontramos en el libro de Josué, desde el capítulo 13 al capítulo 21. También se encuentra en el libro de los jueces. El Dios que hizo los cielos, la tierra y el mar, le entregó al pueblo de Israel las tierras de Canaán, porque estas tierras se habían corrompido. De tal manera se habían corrompido que el hombre se echaba con el hombre y la mujer con la mujer, y sacrificaban sus hijos a Moloc y a Astarot, o sea, lo agarraban vivos y lo lanzaban al fuego. Hacían relaciones sexuales con los animales, las bestias.
Adoraban a los demonios y se habían hecho dioses paganos de todos los lados. Por eso Dios los echó de la tierra, al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al jebuseo, al heveo y al jerseo. Y le entregó la tierra a las 12 tribus de Israel, que son Rubén, Gad, Manasés, Simeón, Judá, Benjamín, Dan, Efraín, Isaacar, Zabulón, Aser y Neftalí. Esas son las 12 tribus de Israel. El reino de Saúl. Por cuanto los filisteos constituían una amenaza continua, los israelitas pidieron un rey que los dirigiera, como los tenían las naciones a su alrededor. El último juez, Samuel, ungió a Saúl como rey de ellos. Saúl, un gran guerrero, frenó a los amonitas al este y a los filisteos al oeste, hasta que fue derrotado y muerto en el monte de Gilboa. Primera de Samuel, capítulo 9 al capítulo 31. Arquelao, después de la muerte de Herodes, se proclamó rey de Judea, Samaria y el norte de Idumea. Su reinado duró hasta el año 6, en que fue depuesto y deportado. El gobierno de su territorio corrió a cargo de un procurador romano. A Salomé, hermana de Herodes, le fueron concedidos Lania, Azoto, Fasaelis y Arquelais. A su vez pasaron a Livia, mujer de Augusto, y después al emperador Tiberio. La historia dice que Arquelao, después de la muerte de Herodes, se proclamó rey de Judea, Samaria y el norte de Idumea. La palabra Judea viene de Judá, o sea, justamente de la tribu de Judá. Y eso es para la época en los tiempos de Jesucristo. La Decápolis y Ascalón mantuvieron su independencia bajo el gobernador romano de la provincia de Siria. ¿Cómo es eso que los palestinos dicen que ellos son los dueños de esa tierra? No son los dueños de esa tierra, ellos son dueños de la franja de Gaza, la que está hacia el mar Mediterráneo. El que ocasionó el problema con respecto a la tierra de Israel fue Herodes el Grande, que él tomó a través del Imperio Romano las tierras de Israel, se apoderó de ella a través de la guerra. En este mapa del Imperio Romano, en la época de César, que está para la época de 60 a los 44 años antes de Cristo, vemos que el Imperio Romano se apoderó de grandes territorios de Europa cerca del mar Mediterráneo y grandes extensiones de tierra del Asia, como también las grandes extensiones de tierra del África que son bañadas por el mar Mediterráneo. O sea, en otras palabras, el Imperio Romano se tomó la parte tricontinental de Europa, Asia y el África bañada por el mar Mediterráneo. Y esto ocasionó graves problemas en aquellas naciones que estaban estabilizadas completamente, que vivían con sus organizaciones políticas y estaban bien distribuidas. Ella se metió y creó estos graves problemas que todavía a 2000 años de nuestra era, todavía estos problemas están latentes en nuestras naciones. El general Pompeyo tomó Jerusalén en el año 63 a.C., dando comienzo a casi 700 años de dominio romano. Herodes el Grande gobernaba Israel como tributario de Roma. Al morir en el año 4 a.C., su reino fue dividido entre 3 de sus hijos. Herodes Antipas recibió el gobierno de Galilea y de Perea.
Felipe el de Ituria y Traconite, Arquelao el de Judea, Samaria e Idumea. En el año 6 después de Cristo, Arquelao fue reemplazado por un procurador romano. Para el tiempo de la muerte de Jesús, el procurador era Poncio Pilato, año 26 al 36 después de Cristo. La Decápolis era una liga de ciudades griegas que se autogobernaban. Lo que usted está viendo es el arco de Constantino en Roma. Lo que está a su lado es el Coliseo romano. Todo el grabado que tiene el arco es el escrito histórico de las escenas de las batallas, los triunfos, las victorias, las personas que ellos derrotaron, las cosas que saquearon del lugar o de la nación cuando ellos ganaron la victoria. En otras palabras, ese es un libro histórico, un testimonio plasmado bajo relieve, en este caso del emperador Constantino. El que tenga oído, que oiga. Acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Te voy a mostrar el testamento y título de propiedad de los judíos israelitas de la tierra de Israel. Este es el arco de Tito Flavio Vespasiano. Este es el título de propiedad de los judíos sobre la tierra de Israel. Dicho en otra palabra, el testamento de Israel, que ellos son los dueños de toda esa tierra. En otras palabras, el testamento de los judíos, de que los israelitas son los dueños de la tierra de Israel. Estas son evidencias irrefutables. A confesión de parte, relevo de prueba. Además, es un testimonio público. Es público porque resulta que cuando usted va a Roma, usted puede visitar el arco de Tito Flavio Vespasiano y ahí ve todas las evidencias que están plasmadas en todas sus estructuras. Documentos gráficos bajo relieve. Esto está plasmado dentro de la estructura del arco de Tito Flavio Vespasiano. En la imagen se ve el candelero de oro, los utensilios del templo, la mesa de los panes de la proposición, el incensario de oro, las copas, los tazones, las trompetas que habían sacado ellos del templo de Salomón cuando Tito Flavio Vespasiano, el emperador, envió a su hijo Tito Vespasiano a destruir a Jerusalén. La Biblia dice en Mateo 24, 1 y 2, Jesús predice la destrucción del templo. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Estos son los utensilios del templo de Salomón que ellos sacaron y se llevaron para Roma, destruyendo el templo de Salomón, cumpliéndose lo que el Señor había dicho, que no quedaría piedra sobre piedra que no fuera derribado. Entonces, ¿de quién son esos utensilios? De los judíos, de la tierra de Judá, de la tierra de Israel. Estos muros del arco de Tito Flavio Vespasiano habla de una batalla que se celebró en Judá, en la tierra de la ciudad santa de Jerusalén, contra los judíos. O sea, que Judá era una nación, que Israel existía como nación. Y estamos hablando en el año 70 después de Cristo. Y tenemos testimonios en la Sagrada Escritura que en el año 33 después de Cristo,
Jesucristo dijo que no quedaría piedra sobre piedra que no fuese derribado de ese templo. ¿Cómo entonces los palestinos dicen que las tierras de Israel, la tierra de Judá, son tierras de los palestinos y que eso se llama hoy en día tierra de Palestina? Nunca esa tierra ha dejado de ser Judá. Jamás ha dejado de ser Israel. Eso que ahora se llama Palestina, ese es un maquillaje de la historia para arrebatarle a los judíos la tierra que le pertenece. Cuando usted entra en la parte interna del arco de Tito Flavio Vespasiano, usted ve los documentos gráficos bajo relieve plasmados sobre los utensilios que sacaron de la ciudad santa de Jerusalén, del templo de Salomón, en la tierra de Judá, tierra de Israel. Esto es público y notorio. Simplemente vaya a una agencia de viaje y cómprese un pasaje de ida y de vuelta a Italia y vaya a Roma, la capital, y diríjase al arco de Tito Flavio Vespasiano y en la parte interna vea el bajorrelieve del arco de Tito, cómo se llevaban ellos los utensilios del templo de Salomón, de la tierra de Judá, que ellos habían sacado cuando derrotaron a los judíos en la batalla contra Judá. El arco de Tito es una prueba contundente que las tierras de Canaán son de Israel y no de los palestinos. Inscripción del arco. En Juan 19:22, Pilato dijo: lo que he escrito, he escrito. Esto exactamente fue lo que hizo Tito Flavio Vespasiano. Puso una inscripción en el arco en la parte superior en latín. El motivo por la cual es el arco de victoria de Tito Flavio Vespasiano. Y aquí queda la evidencia que los utensilios que ellos llevaron a Roma pertenecen a los judíos de la tierra de Judá, de la tierra de Israel. En otras palabras, se convierte en este arco en un testimonio viviente de la propiedad de la tierra de Judá. Aquí vemos el arco de Tito y al lado observamos el Coliseo de Roma. Este es el Coliseo de Roma. Ahí se encontraba el Foro Romano, plaza donde se trataban en Roma los asuntos públicos, sitio donde los tribunales juzgan las causas. División del Imperio Romano a la muerte de Teodosio. El Imperio Romano se dividió en dos partes. El Imperio Romano Occidental, de color amarillo, cuya capital era Roma, y el Imperio Romano Oriental, cuya capital era Bizancio, Constantinopla, de color rojo. Aquí vemos desde un satélite la parte tricontinental de Europa, Asia y África, teniendo al mar Mediterráneo como su centro, el corazón de ellos.